Dante, ¿cómo estás viendo la economía que está muy frenada después de las primeras medidas de emprolijamiento que ha intentado poner en marcha el gobierno? La verdad es que estamos ante pagando el costo de lo que es la normalización y el equilibrio de mercados que venían muy desequilibrados, con fuertes distorsiones, en especial en temas de precios relativos. Había precios que estaban totalmente fuera de foco, como era el caso de tarifas y tipos de cambio. Y lamentablemente, siempre cuando venís de muchos años de problemas de discrecionalidad regulatoria, fuertes intervenciones, una economía que estaba casi literalmente cerrada por el tema de las DEJAI, restricción de dólares, volver a poner en funcionamiento y volver a poner y darle normalización a los mercados tiene un costo desde el punto de vista a nivel de actividad. Fíjate que estás con un programa antiinflacionario monetario que recién va a empezar a dar señales quizás a partir del mes que viene. No las vemos todavía hoy porque estás también en el medio corrigiendo precios que eran los famosos administrados, ¿no? De tarifas que son precios de una vez, pero que venían muy atrasados y que tenés que hacerlo porque tenés que empezar a darle señales a los sectores que venían con la inversión parada, darle señales de mejoras en la rentabilidad. Muchas medidas que se tomaron que implicaron pérdida de recaudación para algunos sectores como el agropecuario, que recién se va a sentir el impacto sobre inversión o sobre mejora en la producción a finales del año, y donde tenés este semestre, si querés, lo que yo llamo la tijera maligna, que es salarios antiguos con precios nuevos, ¿no? Entonces, mientras que el trabajador, solamente el 40% de los trabajadores pudieron cerrar paritarias, o sea que son los que realmente saben cuánto cuestan cuánto ganan para el año. Tenés precios que han crecido y que me parece que en algunos casos van a tener que retroceder porque se fueron por encima de lo que hoy el mercado puede soportar. Es el peor semestre, realmente es el peor semestre. Creo... Y además, en cuestiones de ingresos, también una cosecha récord con un clima que va a atentar contra los ingresos del Estado. Pero vos fíjate la coyuntura. El año empezó con la percepción de que quizás los precios podían bajar. Hubo una, si querés, a nivel mundial, alguna tenue brisa en términos de se confirmó que China está desacelerando lentamente, hay menos preocupación o sigue mostrando robustez la economía americana. Algunos precios empezaron a mejorar y empezaron a repuntar y en ese quizás mejora que te daban algunos precios, realmente Dante, en materia fiscal el año va a seguir complicado porque el gobierno ha tenido que tomar medidas que le implican mayores gastos, algunas para reacomodar los precios y otras las necesita ahora desde el punto de vista social. Sí, yo te diría, en el tema fiscal, ¿qué fue la noticia más importante, me parece, de estos últimos 15 días? Es que el gobierno consiguió cerrar el tema holdout porque al acceder al financiamiento le cierra el programa de financiero del gobierno de este año, porque el gobierno se había puesto una meta importante que era reducir casi un punto y medio el déficit fiscal. Vos pensás que lo hace en un año donde no solo tiene que bajar gastos, sino está bajando impuestos. La pérdida de presión fiscal entre eliminación de retenciones, impuestos a las ganancias y reducción de lo que en economía llamamos el impuesto inflacionario va a ser casi de 1,5 puntos, 2 puntos. Entonces, había una duda, ¿el gobierno podrá mantener esta tensión fiscal sin financiamiento? Y si no consigue financiamiento, ¿rompe el programa monetario y pone por las nubes la inflación o tiene que hacer un ajuste fiscal más fuerte? Entonces, creo que el hecho de que el tema esté resuelto de los holdout da consistencia para este año. Ahora, ¿cuáles son las dudas o, si querés, los temas que hay alrededor del gasto? Que el gobierno está poniendo también en materia fiscal un tema inédito. Siempre en Argentina las crisis fiscales de reducción de déficit se solucionaron mediante aumentos de impuestos o licuación del gasto con mega devaluaciones. Dos instrumentos que este año no están. Hubo una corrección del tipo de cambio, pero no licúa el gasto, y a su vez te decía antes, Argentina está en un récord de presión impositiva y el gobierno lo está reduciendo. Entonces, yo creo que la tensión o lo que yo llamo el estrés fiscal va a continuar, y acá es donde el gobierno tiene que dar la prueba más importante, que es no quedarse con esta idea de que ahora que consiguió financiamiento y relajarse en materia fiscal. ¿Cuál fue, me parece, una buena señal que dio el gobierno en ese sentido? De que va a mantener, si querés, la mirada sobre tratar de quitar esos gastos improductivos, de darle más eficiencia al sector público, de aligerar un poco la carga que tiene esa improductividad del Estado sobre el sector privado. Fue que cuando hizo la emisión tenía ofertas por casi 67.000 millones de dólares y solo tomó lo que estrictamente necesitaba
para cerrar su programa de este año, con lo cual también me parece que es una señal para el mercado diciéndole que las cuestiones fiscales van a seguir estando como prioritarias y centrales en la agenda del gobierno el año que viene. En materia de empleo, Dante, ¿imaginás una situación dramática, por lo menos hasta el último trimestre, como están planteando algunos sectores gremiales? No, yo te diría si uno mira los datos, primero que no creo que Argentina esté en una situación de emergencia de empleo, ¿no? Sí te diría dos cosas. Creo que hay que revisar el índice de desempleo medido por el INDEC anterior, porque da la sensación de que la Argentina tuvo 4 años casi de estancamiento, donde solo crecía el empleo privado y que la desocupación estuviera en el mínimo de 6,5%. Es un número que me hace ruido. Y sobre todo en determinadas provincias donde el empleo es todo empleo público. Es todo empleo. Entonces yo creo que ahí hay que revisar. Creo que hay que revisar para tener un dato de realmente cuál es la dimensión del problema del empleo en Argentina. Creo que hay que revisar lo que era la incorporación de los programas sociales como empleo a la medición. Pero sacando eso, si uno mira este trimestre, si querés, lo que van a ser estos 4 o 5 meses, hubo caída de empleo en sectores importantes. En especial el que más empujó el empleo a la baja es el sector construcción, el formal, ¿no? Porque las obras públicas están paradas desde el año pasado y las empresas no cobran o tienen deuda atrasada desde el mes de agosto del año pasado. Entonces creo que ahí, te diría, casi 50.000 empleos se han perdido, por lo menos hoy están sin ocupación en el sector en construcción. Debe haber una caída de entre 3.000 a 4.000 puestos de trabajo en el sector metalúrgico, un sector que está muy golpeado no solo por los problemas internos, sino también por los problemas externos. La caída del precio del petróleo, China, Brasil impactan sobre ese sector. Y después hay movilidad, bueno, empleos públicos casi 10.000, pero también hubo creación de empleo. Pero yo diría, si hoy uno mira los datos, hay datos privados que solo miran destrucción de empleo y no creación. Los datos oficiales muestran creación y destrucción. Debe haber aumentado medio punto la desocupación. ¿Cuál es, me parece, lo que uno puede esperar? Que en el segundo semestre, si la obra pública empieza a recuperar, claramente el empleo en la construcción, que es el que más rápido se rompe y el que más rápido recupera, puede de alguna manera ser un alivio. Y después eso puede empujar algunas actividades que tuvieron caída de empleo. Ahora, lo que es claro es que hay sectores en los cuales el empleo es muy específico. Puede ser en algunos casos en sectores textil, ramas de alimentación o algunos otros sectores metalúrgicos, que quizás ese empleo que se perdió este semestre tarde un poco más en recuperarse. Pero no veo una situación de desmoronamiento fuerte en el tema de empleo. Creo que sí hay hay una caída de actividad y eso impacta sobre el empleo, pero independientemente de los temas estructurales, cómo medimos los programas sociales, cómo trabajamos sobre la informalidad del mercado laboral que llega casi al 25%, no veo en estos meses que haya habido un problema de emergencia ocupacional fuerte. Creo que sí hay un aumento de la tasa de desocupación. Gracias. No, al contrario.